Buenas a todos de nuevo, esperemos que os esté yendo muy bien. En esta ocasión, como prometimos, aquí está el piloto de Caballeros de Guinevere. Es un análisis detallado junto a sus datos más curiosos y misteriosos. Esperemos que os guste mucho, disfrutad del video. El episodio piloto inicia con la misma narración del tráiler, donde la niña cuenta su pasado y el de la princesa de una forma muy tétrica y sutilmente metafórica. Ella, con una voz inexpresiva, le pregunta a Gwen si está bien, y se empieza a escuchar cómo le desquebraja el abdomen. De repente llega su padre, revelando que su nombre es Olivia, y la llama para que lo acompañe, llevándose consigo a Gwen y acabando en un mirador donde le muestra su regalo de cumpleaños, siendo este un maravilloso parque de atracciones donde todos los sueños se hacen realidad. Le comenta que más adelante se acabará haciendo cargo de él y de las personas que lo visiten, pero a pesar de tan maravilloso regalo, en su mirada solo se refleja frialdad e impasibilidad. Se da a entender que todo esto es para compensar una tragedia que han vivido hace poco, por lo que nosotros creemos el fallecimiento de la madre, algo que el padre intenta que deje en el pasado para que su futuro sea brillante. Olivia tira de las entrañas de Gwen para acercarla y pedirle su opinión, algo que ella da con la típica positividad artificial, pero tiene unas fallas y despierta el impulso de supervivencia de huir saltando al vacío, donde se muestran los primeros indicios de que no es un robot normal. Al contrario del padre, la hija ni se preocupa, ya que sabe que la traerán de vuelta y podrá repararla las veces que sean necesarias. Y de nuevo se escucha otro fragmento que apareció en el tráiler. Y nadie escuchó las plegarias de la princesa rogando salvación. ¿Podrá algún día escapar? ¿Podrá encontrar a sus caballeros? Lo que da pie a una secuencia en montaje invertido donde reparan a Gwen. Hay un salto temporal en el que Olivia ya es adulta y se convierte en la dueña del parque. La popularidad subió con el transcurso del tiempo hasta el punto que llegaron a hacer películas y mucho merchandising. Pero al pasar de los años se empezó a restringir el acceso para la gente de la superficie con bajos recursos, lo que llevó a mucho rechazo y odio hasta el punto de vandalismos contra la imagen de las princesas y el parque en general. Además de que la producción masiva de mercancía empezó a contaminar el medio ambiente y a las personas con una nueva sustancia tóxica azul, que poco a poco hacía enfermar dependiendo de la exposición. Un día llegaron dos niñas al parque, Andrea y Francesca, Andy y Frankie para los amigos, quienes vieron una muñeca de la princesa en una máquina del juego del gancho y la querían conseguir. Pese a que lo hackearon para tener tiradas infinitas, como eso siempre ha sido una estafa, no consiguieron nada y se acabaron rindiendo. Pero se toparon con la princesa, algo que la sorprendió. Gwen las analizó para saber quiénes eran y las trató con cariño, momento en el que Frankie se da cuenta de que su dedo está loco y lo repara, lo que es agradecido. Y tenemos otro salto temporal en el que ya estamos en el presente, donde Frankie y Andy son adultas, y esta última está discutiendo con Reggie, quien se niega a darle cambio por trabajar en los laboratorios del parque como ingeniera. Frankie aprovecha que el dependiente está distraído para robarle unas cosas de la máquina, y luego se lleva a Andy al coche, pero al final la descubren y huyen hacia su casa, donde se ve que las dos son unas manitas, Frankie creando pequeños robots y Andy intentando reparar la cabeza de un dinosaurio robot, algo que no le sale bien por estar nerviosa y porque le pidieron el trabajo de una semana en un solo día, pero indirectamente su compañera le menciona la solución y así consigue repararlo. Justo se da cuenta de que ha amanecido y va a toda prisa al trabajo, igual que Frankie, que trabaja en una de las fábricas de merchandising de la princesa, donde se encarga de estampar los diseños de los productos, reparar las máquinas que no funcionan y cargar material. Por no decir que cuando acaba su turno se va a su segundo trabajo, que es básicamente recoger material del mar que se ha arrojado del parque para luego revenderlo. De vuelta en el puerto, cuando está haciendo lo que le pidió Sparky, su jefe, ella encuentra el cuerpo de la Gwen original, pero eso es lo que aún no sabe. Ambos se quedan sorprendidos y el otro quiere vender el androide, lo que Frankie no aprueba, pero no tiene más opción que hacerle caso, acabando ambos en un almacén para guardar el robot, momento donde ella intenta convencerlo para que la deje repararla, ya que si lo consiguiera podría trabajar como ingeniera al igual que Andy, pero es inútil. Luego volvemos a la primera habitación que se mostró, donde se nos deja ver a Olivia en un estado lamentable y desolador por el pasar de los años, y es custodiada por androides Frankenstein mientras la administran por intravenosa la esencia azul, seguramente para que no se muera. Las aberraciones le dicen que Gwen ha logrado escaparse y llegar a la superficie, por lo que con lástima pide que la traigan de vuelta, aunque al poco rato empieza a repetir eso de forma senil y decide mandar a uno de sus guardias especiales para recuperarla. Ahora estamos de vuelta con Andy, que ha tenido un mal día en su trabajo y está frustrada todo el rato. En cierto punto, un imbécil le escupe, ella le recrimina, pero ese tipo está tan afectado por la contaminación que casi se ahoga ahí mismo.
así que se larga deseándole lo peor. Seguimos con Frankie, que está viendo un comercial antiguo del parque para ver si la Gwen que encontró correspondía con algún modelo público, pero su consciencia se manifiesta como los robots que reparaba para convencerla de arreglar a la princesa, lo que parece funcionar. De repente llega Andy, algo que no es captado por la otra, ya que sigue en su trance y empieza a hablar de lo ocurrido aparentemente sola, lo que lleva a un malentendido entre las dos, pero al final Frankie le dice que la necesita para usar una aureola sanadora, y la lleva con la Gwen para que lo entienda todo. Andy cree que lo mejor es llevarla a seguridad, pero su amiga prefiere hacer eso después de repararla, para que así puedan trabajar juntas. Gracias al optimismo de la bajita, acaba involucrada, y se van a los laboratorios con el barco, que para cuando llegan están siendo acechadas por algo desconocido. Pero se ve que el jefe se lo veía venir y se lo encuentra en la entrada. De primeras intenta convencer a Frankie de darle el androide, aunque ella se niega, lo que lleva a una pelea en la que ella recibe un puñetazo, pero no escala más, ya que Andy le convence para que las dejen reparar a Gwen, y así darle un valor aún más alto con el que venderla. Además, revela que necesita el dinero porque la han despedido. Las dos bajan a los laboratorios inferiores, que están echados a perder de su nuevo mantenimiento, y se dirigen hacia otro ascensor con el que poder ir a cualquier lugar. Mientras avanzan, se dan cuenta de que hay algo que las está siguiendo, por lo que guardan silencio. Pero Gwen pega un grito que las descubre y son atacadas hasta que caen al agua. Se revela que su cazador es el guardián de Olivia y que es más grande de lo que parecía. Las chicas entran a una de las esferas para esconderse, donde se las ve aterradas por la situación y confundidas por el grito de Gwen, ya que normalmente ellas no están programadas para eso. Igualmente las acaban encontrando e intentan defenderse con nitrógeno líquido, lo que cabrea al ser y lanza la esfera con ellas dentro. Ambas quedan inconscientes, pero Gwen se ha activado para ponerlas a salvo, momento en el que Frankie vuelve a alucinar y ve al androide en su forma perfecta. Ella le hace saber que ha sido una buena amiga y va a ayudarlas con su problema. Entonces Andy se reincorpora y se lleva a su compañera al ascensor para refugiarse, mientras que Gwen le hace frente al titán y sin apenas esfuerzo lo destroza, volviendo a su estado desactivado y dejando a las chicas sin palabras. Por fin llegan a la aureola y preparan todo para que su salvadora sea reparada. Le introducen cables por todo su cuerpo y aunque al principio parecía que algo iba a salir mal, logran reiniciarla y se muestra cómo es todo desde su punto de vista, un paisaje calmado con las chicas con el aspecto en el que las conoció. Hola, Francesca. Hola, Andrea. Me alegra volver a verlas. Y así acaba todo, mostrando los créditos con los personajes en una apariencia más medieval. Después de haber resumido todo el capítulo, vamos a mencionar los cameos y las curiosidades más interesantes que hemos encontrado. Juego del gancho. En el minuto 3:10 aparece en la esquina superior izquierda un peluche de N, en el medio boca abajo uno de Mel y a su lado está Uzi y Pomni de la misma manera. Segundos después tenemos un plano un poquito más abierto donde podemos ver más Uzis, Ns, otra Mel y detrás de Pomni se ve parte del rostro y oreja de Jax. Glitch cameo. En la casa de las protagonistas, concretamente en uno de los moños de la estatua de Gwen, se puede ver el logo de Glitch, y adicionalmente podemos ver la firma de Zach Marcus, uno de los directores, al lado de la puerta. El pingüino. Una de las ilusiones de Frankie es un pingüino, cuyo diseño recuerda a Pablo de los Backyardigans, pero el cameo está en la actriz de doblaje en latino, que es la misma que le dio voz a Pablo. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Sí, la princesa es la princesa. Pelo de Olivia. Al inicio del piloto y en otros momentos se ve un cuadro familiar de la niña con sus padres, donde se aprecia que antes ella tenía el pelo negro, pero se lo cambió a rubio, seguramente porque se lo tintó o porque la contaminación de la sustancia azul puede afectar a la tinción del cabello. Pareja ficticia. En las dos películas que hicieron de Gwen hasta el momento, aparece un personaje que es el interés amoroso de la chica y también es un príncipe, pero parece que no se le ha visto aún en su representación física. Referencia a los dibujos de Amity. Cuando se muestra el monitor del principio, al fondo en la esquina derecha superior, se ve un póster de la princesa con el príncipe en el estilo de dibujo que tenía Amity Blight en la serie de The Old House. Contaminación azul. Todo el mundo que está por las cercanías o que trabaje en las fábricas y laboratorios se está intoxicando poco a poco de la sustancia azul,
De ahí que todos lleven mascarillas y haya un número de emergencia para eso. Además, los residuos del material se vierten al mar sin tener en cuenta la vida marina, e incluso en la noticia de la agresión hacia Gwen se puede ver cómo informan que por el alto nivel de contaminación, los niños están empezando a nacer azules. Terraformaciones de planetas. Simplemente esto es más teórico, pero por lo que parece que dice Andrea, Park Planet también está terraformando otros planetas para llevar a la gente ahí cuando la Tierra ya no sea habitable. Color de la sangre. Cuando Andy repara la cabeza del animatrónico, empieza a brotar la sustancia azul como si fuera sangre, igual que Gwen y por lo que se da a entender muchas de las máquinas de este mundo. Pero lo curioso es que recuerda mucho la sangre del titán visto en The Old House. Únicamente destacamos esto como curiosidad, ya que Dana pudo elegir otro color pero se quedó con ese. Pero otra posibilidad es que se tomó esa decisión para hacer referencia al término que dice que la realeza tiene la sangre azul. Esto hace referencia a que en los siglos XIV y XV, como la nobleza europea nunca trabajaba en exterior, no les tocaba el sol, por lo que su piel era muy clara y las venas se notaban mucho. El parque se construyó en tierra. En el gran plano general del minuto 8:13 se puede ver una enorme circunferencia de tierra muy gruesa, lo que nos ha llevado a teorizar que el parque se construyó al principio en la tierra, y antes de que se abriese se elevó en los cielos, llevándose consigo gran parte del terreno. Simbología con el mal. En la última escena que vemos a Olivia, esta está tumbada en su cama con la cabeza alineada con una luna, lo que da la sensación de que tiene cuernos. Un mensaje subliminal que estaría diciendo que, pese a mostrar una preocupación muy grande hacia el paradero de Gwen, sigue teniendo una naturaleza malvada como cuando era pequeña. La madre de Olivia. En la escena donde vemos a Olivia de mayor postrada en su cama, se puede ver con mayor detalle el cuadro familiar, y se puede apreciar que al lado del padre está la madre, pero esta tiene la cara emborronada. Pero si tratamos de perfilar el contorno de la parte difuminada, podemos ver que la silueta recuerda a las Gwen, lo que nos da a entender quizás que las princesas hicieron a imagen y a semejanza de la madre. Las Gwens. Las que conocíamos hasta ahora eran la bailarina, la sirena, la princesa y piloto, pero en el anuncio vemos 4 más, siendo la de dibujos animados, la ratoncita, la mecánica y la muñeca, que esta última por los colores y el botón de su ojo parece referenciar a Rágata. Maltrato a Frankie. Cuando Sparky somete a Frankie se da a entender que él como castigo le arranca los dientes a lo que le desobedecen, explicando así por qué a ella le faltan varios dientes. Seguramente en el pasado por no obedecerlo acabó en varios problemas. Andy contaminada. Después de esa pelea, Andy y Sparky hicieron un trato con el típico apretón de manos con saliva, momento en el que se ve que ella está siendo afectada por la sustancia azul, debido al constante contacto que estuvo en el trabajo como ingeniera. ¿El coloso modifica su tamaño? El guardián al que se enfrenta en el clímax parece que puede cambiar la longitud de sus extremidades, ya que parecen orgánicas, lo que explica por qué de una escena a otra es mucho más grande. Y claro, eso también lo hace muy fuerte, pero Gwen está rotísima y se lo carga como si nada. ¿Gwen tiene un cerebro humano? Cuando están escaneando a la princesa para repararla, en el monitor de Frankie se ve como ella tiene algo que recuerda a un cerebro humano, como si su procesador o disco duro tratara de emular la conciencia humana, lo que explicaría por qué es capaz de salirse de su propia programación, si es que alguna vez tuvo alguna. ¿Referencias a Mahou Soyos? Una de las primeras, que es quizás la más notable, es la niña de la izquierda con disfraz que sale junto a otras dos. Esta, por su vestido, sombrero y vara con estrellita en la punta, recuerda mucho a Sakura Card Captor. O quizás haga referencia a Star por la varita con estrella, de Star vs las fuerzas del mal. Pero la última quizás sea más reconocible por quien se vio la serie al completo, además de solo notarse por la composición de la misma. Aquí podemos ver cómo Gwen en su forma arreglada tiene en su regazo a Andy, su versión destrozada, y a Frankie. Esto puede hacer referencia a Puella Magi y Madoka Mágica, concretamente en esta imagen que estamos mostrando, donde se ve a Madoka, la protagonista, en su forma diosa junto a sus amigas en la misma posición. Como última curiosidad, de las más interesantes de hecho, tenemos la aparición de un QR en una revista tirada por el Capitán Sparky. En el minuto 8:26 se puede apreciar este genial detalle oculto a la vista. Si usamos un escáner o el propio Google Lens en este, nos mandará a una página aparte de la ya conocida parkplanet.net.
Una vez dentro tendremos 3 ilustraciones. Estas son páginas de cuentos de hadas, donde aparece Gwen referenciando a Blancanieves. En ellas lo más notable son las palabras escritas por encima de la imagen, además de dibujos de coronas también. Y ya abajo tenemos los textos escritos que hay en cada una de ellas que dicen lo siguiente. Sola en el bosque, alejada del camino, la princesa Ginebra lloraba, sintiéndose perdida y asustada. «Oh, ¿por qué lloras?», dijo una voz con un tono tan familiar que Ginebra se sobresaltó y respondió con un grito ahogado. Entonces vio que sus lágrimas habían traído maravillosas criaturas, cachorros de estrellas, de todas las formas, colores y características. «Hoy es mi cumpleaños», dijo con un suspiro, «y mis invitaciones no recibieron ni una sola respuesta». Todos los cachorros susurraron y luego asintieron con la cabeza. «Si lo que necesita son amigos, le presentaremos nuestras patitas y plumas». Así que se cantaron baladas, se comieron magdalenas y las lágrimas de la princesa se convirtieron en risas y carcajadas. La corona conserva el castillo, el vasallo acepta la espada con pompa, y al pasar algunos, como simios consternados, lloran, aunque muchos se ríen y ríen. En cuanto a ti, tutor real, grandes gotas de ello y 100.000 desmayos, y luego todos vosotros, bien, ahora galopad en vuestro imprudente camino para mover estas piernas de marmel, en péndulos muy resonantes, riendo tristemente, paladines triunfantes. Así es, ahora gemas, jubias y esmeraldas del tono más escarlata, el gran pabellón con telas de oro extendidas como si fuera una procesión monumental o una coronación o cetros, cuernos y fanfarrias. Ahora el sabueso tiene una pata trasera. Oh, qué bien, tu rostro es hermoso y aún está bien. Bueno, después de resumir y analizar todo el piloto y sacarle la mayor parte de curiosidades y referencias que encontramos, ha llegado el momento de dar nuestra opinión respecto a todo. La animación mantiene una calidad muy buena donde se logra representar todos los movimientos, gestos y expresiones, además de que tiene un lenguaje audiovisual muy bien construido y planos con marcos de cuento que recuerda a películas animadas antiguas basadas en historias medievales o de fantasía. También la iluminación está muy bien trabajada, siendo más suave sin muchas sombras en la mayoría de las escenas. Pero en los ambientes más oscuros y en los momentos de tensión podemos ver sombras más envolventes, otras veces más duras y en ocasiones con luces de colores específicos. Los personajes principales que más han destacado son Olivia, Frankie, Andy y Gwen. Olivia destaca por su mirada apática y actitud fría y sádica. Además que hay que sumarle que al ser presentada desde niña, eso nos genera más impacto, porque por lo general los infantes suelen ser todo lo contrario, inocentes, felices y llenos de sueños y esperanzas. Por el contrario, ella parece gustarle el sufrimiento ajeno, o eso vemos nosotros, porque a ojos y palabras de ella, solo está arreglando a Gwen. Luego tenemos su versión vieja senil, que al principio nos puede dar lástima por su estado, pero una vez le entregan el mechón de pelo de Gwen, en poco comienza a delirar rogando recuperarla porque quiere seguir arreglándola. Frankie es la más energética del equipo, teniendo una actitud que roza lo infantil a veces, pero a pesar de su apariencia y actos es muy responsable, además de ayudar en muchas ocasiones a Andy. Ella tiene el sueño de llegar a ser alguien importante para poder trabajar junto a su amiga. En ocasiones, donde se encuentra en situaciones de cansancio, pensamiento o al borde de la muerte, llega a imaginar que sus creaciones le hablan para ayudarla a guiarla por el mejor camino, siendo esto más como su subconsciente que otras cosas absurdas, como la esquizofrenia que piensan todos en general. Andy, por otra parte, es más tranquila y en ocasiones se la ve más realista acorde con el mundo en el que vive. También todo esto se debe al constante estrés que tiene que cargar por el trabajo en el que está, por lo cual es rechazada en la superficie y eso es lo que la lleva a tener una actitud más conflictiva. Gwen de momento no sabemos mucho de ella, más allá de su pasado con Olivia, y que a pesar de su aspecto destrozado es muy fuerte. Por lo poco que se da a entender, tal vez su verdadera personalidad se muestre cuando está junto a Frankie y Andy, y de seguro cuando es en presencia de Olivia tiene una personalidad más forzada y artificial. Posiblemente en los próximos capítulos ella tendrá más diálogo, con que aportar datos muy importantes que vayan revelando todo su origen. La historia parece hacer una crítica directa a las grandes industrias, que con sus producciones en masa no solo perjudican al medio ambiente, sino también a sus habitantes e incluso trabajadores, dándole mucha más importancia a obtener ganancias antes de ofrecer calidad que beneficie a todos en vez de perjudicarlos. Porque esto no solo se centra simplemente en criticar a Disney como el único villano actual, como lo hacen ver en general otros canales de contenido. Ya simplemente decir que Gwen es lo mismo que Mickey Mouse por representar la mascota de la compañía es algo forzado.
Los guiños que hay hacia Disney son pocos de momento, como el diseño del padre, las caras holográficas de los polis y las princesas, porque en las últimas décadas esos personajes están muy asociados a Disney por todas sus películas clásicas y ya. Resumidamente, creemos que hace énfasis en lo primero que hemos dicho, que no es solo el sector cinematográfico, sino todos en general. La poca preocupación por el medio ambiente y las personas a día de hoy es muy triste. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su paciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.